para finalizar, te agradecemos primero nuevamente tu visita acá, María Inés. Si vos tuvieses que, cuando vos trabajás esos temas, cuando vos recomendás ¿qué libros utilizás, qué libros pensás que son útiles para poder pensar esta construcción de Malvinas como un objeto, ¿no? Social, cultural y político en el siglo XX? Bueno, Acá tenemos algunos. algunos están aquí, sí. Es que en realidad la historiografía sobre Malvinas no está tan concentrada en estos problemas de la causa y su construcción social en el 20. Habitualmente la historiografía se ha dedicado a lo que es la diplomacia, todo el devenir de los reclamos diplomáticos, o la guerra y la posguerra. Entonces, no hay tanto material como para poder abordar la cuestión. Una primera recomendación sería esta fuente, es Nuestras Malvinas, por Juan Carlos Moreno, que mencionábamos recién. Tiene un montón de ediciones de ese libro. Tiene infinidad de ediciones. La primera es de 1938 y, a ver, lo recomiendo por dos cuestiones. Una es como un testimonio de alguien que fue justamente en los 30 a visitar las islas y que trae sus impresiones y además trae en un lenguaje muy llano toda una serie de argumentos históricos, jurídicos, geográficos que apuntaran a la soberanía argentina. Y en ese sentido, es como que condensa esa idea más de sentido común de por qué las Malvinas son argentinas, y además, como vos señalás, tiene infinidad de ediciones que llegan casi hasta la actualidad, por lo menos hasta los 70 tranquilamente, que hacen que sea sostenido en el tiempo ese sentido común en torno a las islas, ¿no? Entonces, me parece que por la proyección que va a tener, que incluso en la década de 50 va a ser lectura de textos de primaria, o sea, que se considera como una lectura escolar, me parece que nos permite entrar un poco en la cabeza de muchas generaciones de argentinos en torno a Malvinas. Un segundo libro que recomendaría, estoy más que nada en orden cronológico, es el libro de Vicente Palermo, Salen las heridas. Este es un trabajo, un ensayo de Palermo muy crítico y muy polémico sobre la causa Malvinas, que él intenta justamente desarticular, ¿no? Analizarla críticamente. Más allá de si se puede o no coincidir con los planteos que a veces son bastante ácidos sobre el tema, lo que tiene también interesante el libro es que hace un repaso de diferentes momentos en los cuales en el siglo XX intelectuales o políticos levantaron esta bandera de Malvinas como causa. Entonces, me parece que puede resultar de utilidad. También hay otro libro que es de Sebastián Carasay, Lo que no sabemos de Malvinas, que trabaja varias dimensiones. Por un lado, incorpora a este actor que hablábamos hace un ratito, Los Isleños, es decir, justamente y su relación con Argentina y con el Reino Unido, pero como él se interesa sobre todo en la década del 60 y del 70, trae por un lado referencias a lo que es el impacto de Malvinas en la música popular, sobre todo en el folclore, y por otro lado también nos habla de estos distintos episodios de los 60 y 70, del Operativo Cóndor, de García, de las disputas políticas sobre Malvinas, que nos referíamos hace un ratito como parte de ese creyendo reivindicativo. Entonces es un libro que en ese sentido permite enfocarse en estas cuestiones. Otro que puedo mencionar es La cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural que hemos coordinado con Luis de la Fontana hace un tiempo. Bueno, en la tapa está justamente Fitzgerald y Héctor Ricardo García y Crónica. Y bueno, es un libro que es una compilación de diferentes trabajos que cubren lo que es Malvinas como una cuestión cultural y social en diversos momentos del siglo XX, en la preguerra, durante la guerra y en la posguerra. Entonces vamos a encontrar trabajos sobre la Primera Guerra Mundial, la década del 30, los 60, es decir, hay como un panorama bastante amplio. Y el último es Malvinas y las guerras del siglo XX, otra compilación que hicimos con Germán Soprano hace poco, que es parte de un proyecto de investigación que está radicado en el instituto, del que también han participado dos integrantes del GIE, y donde vemos el cruce, el entrecruzamiento de esta causa Malvinas con diversos conflictos globales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido, cómo diferentes actores, tanto la Armada, el Ejército, como la escuela, van a ser ámbitos que van a estar marcados por estas guerras.